Tenemos un invitado especial y también tengo un anuncio por los demás si no sabía. Ahorita es nuestro primer año, hoy es el primer año de aniversario. Me acuerdo de abril, la primera semana de abril, y fue los hermanos aquí, Katy y Nacho, y el Dr. Jesús, la esposa Leti. ¿Y quién fue más? ¿Quién? Manuel y Lupita y los hermanos en la esquina, sí, hermano Jerónimo. Y fue los 8 para iniciar. Y ahorita, mira qué bendición. Tenemos un invitado especial, es Pastor Solís. Sí, venga hermano. Dios les bendiga. Todo tuyo, hermano. Si Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un placer para mí estar aquí. Es un privilegio realmente, verdad que miré cuando veníamos y yo dije, wow, qué maravilloso es de que se reúnan aquí, porque no miré casas, muchas casas, y es maravilloso verlos ahora aquí, de ver personas cómo alaban a Dios, cómo bendicen a Dios, ¿sabes? Hace tiempo que no salían mis lágrimas de verlos alabar, y Dios me trajo aquí en esta tarde para mirarlos en un lugar tan maravilloso. Me encanta el lugar y es un placer para mí estar aquí. Soy el pastor Ros Solís. Vengo de Tijuana, Baja California. Soy un pastor de una iglesia que se encuentra en Tijuana, Baja California. Estamos a 3 minutos de la línea. ¿Cuántos conocen Tijuana? Yo creo que todos conocen Tijuana, ¿verdad? No conocen Tijuana. Esperemos que un día vayan por allá a Rosarito para ir a la playa. Y bueno, es un placer para mí, es una bendición. Gracias al pastor por la confianza que me da de compartir la palabra del Señor y compartir el púlpito. En esta mañana les manda saludo la congregación. Somos una congregación nueva también. Somos una congregación que tenemos 2 años. Nos enviaron el día 26 de febrero y luego después al mes vino la pandemia. Tuvimos que cerrar y sucesivamente así, pero estamos trabajando duro y es un placer para mí estar aquí. Bueno, vamos a mirar una historia, pero primero vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, gracias. Eres bueno, eres maravilloso. Hemos adorado, te hemos cantado, Señor, de todo nuestro corazón. He mirado a tu pueblo, Señor, con esa gran pasión de adorarte, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso. Habla a tu pueblo, habla a nuestros corazones, que en esta tarde nuestros corazones se regocijen y que tu palabra, Señor, penetre los corazones y podamos, Señor, traer esa palabra a nuestros corazones y practicarla y ponerla por obra, papá. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús decimos amén. Vamos a estar estudiando una historia que se encuentra en el libro de los Hechos. Y esta historia es maravillosa porque miramos a estos cristianos, a estos primeros cristianos, que no eran perfectos, que eran iguales que nosotros, tenían sus dificultades, tenían sus pruebas, tenían iguales que nosotros. Y en nuestro estudio vamos a mirar a estos cristianos enfrentar situaciones difíciles, enfrentar situaciones adversas. ¿Y quién de ustedes en esta tarde está enfrentando situaciones adversas? Levante su mano. Creo que todos nosotros pasamos por pruebas y tribulaciones. Ahora, en verdad, ¿cuántos de ustedes están enfrentando pruebas? Levante su mano. Hasta el pie, ¿verdad? Levantamos, porque todos pasamos por pruebas. Y esto es lo que tengo una pregunta para usted. Es muy importante. Yo hago siempre muchas preguntas. ¿Qué hace usted acerca de sus tribulaciones y sus pruebas? ¿Cómo responde usted a esas tribulaciones y a esas pruebas cuando vienen y chocan o las enfrentamos en nuestras vidas? Cuando escribía este mensaje, yo me hacía la misma pregunta. ¿Qué haces, Solís? ¿Qué realmente es lo que haces? Y nos ponemos a pensar porque hay muchas maneras de cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas. Mira, yo les voy a mostrar unas fotos. Por ejemplo, algunas personas reaccionan así de esta manera. ¿Sí? ¿Está lejos? Algunas personas se molestan, ¿correcto? Algunas personas se ponen nerviosas, se ponen ansiosas. Algunas personas hacen que probablemente se enojan. Y muchas veces yo quisiera ver, me hacía la pregunta a mí,
¿Cómo reaccionas tú, Solís? ¿Cómo reaccionas? Sí, no reacciona la máquina. Entonces, yo conozco muchas personas que se enojan. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se enojan? Y se van. Y muchas veces decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has abandonado? Pero realmente es triste porque muchas veces nosotros tenemos a un Dios grande. No muchas veces, digo, tenemos a un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Y hoy vamos a mirar un texto que se encuentra aquí en la Biblia. Y vamos a estar mirando, por si ustedes toman notas, Hechos capítulo 16, del versículo 16 al versículo 33. Y el título de nuestro sermón hoy es, ¿cómo responder en las tribulaciones? Vuelvo a repetir para todos aquellos que toman nota. ¿Cómo responder en las tribulaciones? Hechos capítulo 16, versículo 16 al versículo 33. Y vamos a mirar a este hombre, a este apóstol, a este gran hombre de Dios llamado Pablo, ser arrojado a la cárcel, ser arrojado al calabozo. Yo creo que fue una de las más difíciles pruebas de su vida. Ahora piense usted, ¿cuál ha sido la más difícil prueba de su vida? Hay bastantes, ¿verdad? Pero en esta historia vamos a aprender a cómo podemos o a cómo tenemos que reaccionar cuando vienen las pruebas, cuando vienen esas tribulaciones en contra de nosotros. Así que a medida de que estudiamos estos versículos, vamos a mirar, si toman notas, 3 maneras de responder y 3 maneras de no responder ante las pruebas. Tome nota porque sabes que muchas veces se nos olvida y podemos, cuando tengamos alguna tribulación, podemos ir a nuestras notas, podemos ir a la Biblia y Dios nos enseña muchas cosas cómo debemos responder. ¿Cuántos dicen amén? Estas verdades que están en la Biblia siempre están diseñadas para ayudarnos. Siempre están diseñadas para nosotros poder salir adelante. Así que vamos a empezar. Abran sus Biblias, por favor. Usted va a leer, ¿verdad? Sí. Abran sus Biblias conmigo, Hechos capítulo 16. Y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos, que es del 16 al 19. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer los versos 16 al 19 juntos. Es bueno estar aquí. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso estar con ustedes en esta mañana. Pero hoy vamos a aprender algo. Hoy vamos a manejar. ¿Se escucha ahí, hermano? Hechos 16. Al 19. Hechos 16 al 19. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió en el encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¿Qué podemos mirar aquí en esta sección? O sea, él está ministrando en una ciudad que se llama Filipo. Está con sus compañeros en ese lugar y ellos están ministrando. Pero si nosotros podemos mirar que cuando ellos estaban ministrando, una joven niña los seguía. Y luego dice así: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Querían ir a la oración. ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando nos proponemos a orar, algo pasa siempre? Que el perro ladró, que esto, que algo nos llama, que alguien nos llama, que alguna situación pasa. Nos distrae. Muchas veces tenemos que hacer algo para eso.
La Biblia dice que eran muchos días que hacía esto. Yo creo que Pablo dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, como decimos nosotros acá en México. Y habló directamente al demonio. Y el demonio salió de inmediatamente, pero ¿sabes qué? Dijo, en el nombre de Jesús. Es maravilloso el nombre de Jesús. ¿No te parece, por ejemplo, muchas veces que cuando tú estás en oración, y muchas veces en nuestra oración hay mucha distracción? Muchas veces no te puedes concentrar. Muchas veces dices, Señor, pero no puedo, y te paras y te vas, o a veces hasta te duerme. ¿Cuándo le ha tocado así? ¿Nada más a mí? Estoy quedando mal, pastor. Pablo sabía que Satanás quería estorbar ese tiempo de oración. Y nos pasa todo el tiempo. Muchas cosas nos estorban, muchas nos sacan de concentración. Y eso es lo que realmente quiere Satanás. Pero fíjate, el verso 18, léelo una vez más, hermano. Nada más el verso 18. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu se la dejó. Ok, mira, aquí en esa sección Pablo nos enseña algunas cosas importantes acerca de los demonios. Hay una gran cantidad de rumores que muchas personas no bíblicas tienen a cuestión de los rumores acerca de esta comprensión bíblica. En primer lugar, en la Biblia no nos encontramos a nadie que se centre tanto en los demonios. ¿O sí? ¿A usted ha leído eso? No. Pero nosotros muchas veces como cristianos nos centramos en muchas cosas de esos. Oímos allá un ruido, ¡ay, el demonio! Y oímos algo que nos está estorbando, y ¡ay, el demonio! ¿Sabes qué? Allá en Tijuana, en Otay, dicen que una vez encontraron al diablo llorando allá afuera al demonio afuera de la ciudad. Y que le preguntaron, ¿por qué lloras? Dice, es que los cristianos todo el tiempo me acusan a mí. Nunca es culpa de ellos, siempre es culpa mía. Entonces dice que lo encontraron llorando. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nuestras decisiones son malas. Para ser honestos, muchas veces somos nosotros mismos. Y echamos la culpa, siempre tendemos a echarle la culpa a las demás personas. Pero hoy vamos a aprender algo maravilloso. Entonces, si escuchamos ruido, ¿qué es el demonio? Y que nos despeinamos, que pues, fue el demonio. A mí se me está cayendo hasta el pelo. Yo digo, fue el demonio. Así que tenemos que encontrar culpables. En verdad se me está cayendo el pelo. Doctor, ¿usted no sabe algo para el pelo? Hay 3 verdades acerca de los demonios. Los demonios son reales. Sí, son reales. Pero una cosa les digo, no pueden poseer a un creyente. No pueden poseer a un creyente. Una vez me contaron una historia de la iglesia allá en San Diego y 3 muchachas fueron a que le leyeran la mano. Y una de ellas era cristiana. La mujer que estaba leyendo las manos le dijo así, a ustedes 2 puedo leerle la mano, pero menos a ella, la cristiana. De ella no puedo hacerlo. Miro algo poderoso sobre ella. Y es lo que nosotros tenemos a Jesús. Es maravilloso conocer a Jesús. Nosotros tenemos a Jesús. Y es algo bien importante. Entonces, número 2, los demonios nos pueden oprimir. A veces somos oprimidos, pero no nos pueden poseer. ¿Sí me explico? Nos pueden oprimir. Y número 3, los demonios no tienen ningún poder sobre nosotros. Porque nuestro Dios es más poderoso que ellos. Dios es poderoso. Entonces, no hay que olvidar que Dios es mayor que Satanás. Dios es mayor que Satanás. Y mira, vamos a ver. Y debido a esa autoridad, ¿sabes qué? El demonio salió. Mas, sin embargo, la Biblia dice que los dueños de esta muchacha, ¿qué pasó? Se enojaron. ¿Sabes por qué se enojaron? Porque estaban perdiendo el negocio. Dice la Biblia que ellos hacían dinero con ella porque ella adivinaba ¿qué? Adivinaba. Entonces, de esa manera hacían negocio. Pero vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Y vamos a leer el verso 22 al verso 25, por favor, juntos allí. Aquí en las pantallas creo que está. En Hechos 16, del 22 al 25. Y vamos a mirar lo que pasó con esta niña. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran.
Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó? Estos dueños de esa muchacha se enojaron. Habían perdido su negocio, pero no solamente eso. ¿Sabes qué pasó? Incitaron a la multitud para que estar en contra de Pablo y Silas. Por lo tanto, ellos fueron echados al calabozo. Mira los versos 22 y 23. Si lo quieres leer otra vez, hermano, por favor. Para que miren que cuando incitaron a la multitud, entonces se enojaron y echaron a ellos en el calabozo. Léelo, por favor, otra vez. 22 y 23. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Ok, ahora fíjense una cosa. Estaban golpeados, estaban lastimados y fueron echados en la cárcel. Ahora, si tú quieres hablar de pruebas y queremos hablar de pruebas en nuestras vidas, yo creo que esta es una gran prueba. Esta es una prueba muy difícil, es una gran tribulación en estos dos hombres de Dios. ¿Alguna vez usted ha sentido alguna prueba así de esta manera? ¿Alguna vez usted ha sido azotado y echado a la cárcel porque algo hizo malo? Yo creo que nadie de nosotros, pero tenemos mucho que aprender en esta historia. ¿Sabe por qué? Porque todos enfrentamos tribulaciones y pruebas, dificultades. Y Dios nos da a nosotros para que podamos dar pasos ¿de qué? De fe, lo que ellos hicieron. Todos nosotros tendremos aflicciones, todos. La palabra del Señor dice en Juan 16:33, en Juan 16:33, ¿qué dice, hermano? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escucha lo que dice Jesús también en Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo vamos a manejar las pruebas? ¿Cómo vamos a manejar las tribulaciones? ¿Qué haría usted? ¿Cómo las manejarías? ¿Cómo las manejaríamos todos nosotros? Quiero que miren cómo respondieron estos hombres a esas tribulaciones, a esa gran prueba que vino a sus vidas. Y esto realmente es importante porque la forma en que nosotros respondamos es como vamos a mirar derrota espiritual o victoria espiritual. Como tú respondas, vas a mirar derrota espiritual o victoria. Porque si tú respondes de una manera mala, si tú respondes de una manera que dices, no, pues esto y lo otro, luego a veces que empezamos a quejarnos muchas veces, entonces no vas a mirar una victoria. Estos hombres respondieron de una manera diferente, pero antes que eso, quiero darte 3 maneras en las que no debes responder. 3 maneras en las que no debes responder, como no debes responder ante las pruebas. Manera número 1. No te quejes contra Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que a veces nos quejamos en contra de Dios? Inclusive a veces, tal vez nosotros nos hemos quejado en contra de Dios y hemos dicho, Señor, pues ¿dónde estás? ¿Por qué el hermano, el pastor Robert está bien y yo estoy mal? ¿Por qué muchas personas están bien y yo estoy mal? Parece que yo soy, Señor, quien pasa por todas esas cosas, pero esas personas no te quejes en contra de Dios. Es bien importante que pongas en tu corazón no quejarte en contra de Dios. Señor, ¿por qué sí? ¿Por qué ellos no? ¿Y por qué ellos sí? Y empezamos a quejarnos delante de Dios, pero también otra de las cosas que pasa, que no tienes que hacer cuando pases por pruebas, no culpes a los demás. No culpes a la gente de tu alrededor. En estos 22 años que tengo como cristiano, 23 años, he mirado matrimonios
noviazgos, de salir mal, porque empiezan las pleitos y empiezan a culparse uno el otro. Y empezamos a decir, no, eres tú. Y ella empieza a decir, no, eres tú. No, es que tú no hiciste esto. No, es que tú no hiciste eso. Y nos empezamos a culpar el uno y el otro. Y esa no es la mejor manera. No hagas eso. ¿Sabes? Me casé a los 16 años con una mujer maravillosa. Tengo 33 años de casado. Tengo 52 años más o menos por ahí, pero tengo como 33, 32 años de casado. Y es lo mejor que me ha pasado. Cuando no conocíamos a Dios, peleábamos a cada rato y nos culpábamos a cada rato. Pero cuando conocimos a Dios y sabe lo que Dios me dice a mí que yo tengo que hacer como hombre y tengo que aplicarlo a mi vida, entonces las situaciones empiezan a cambiar. Cuando yo le digo a mi esposa y salimos mal y porque siempre a veces tenemos diferencias, le digo, mija, vamos a orar, y ella le digo, mira, tú estudia lo que Dios te dice a ti y yo voy a estudiar lo que Dios me dice a mí. Y oramos y nos reconciliamos. Y eso pasa en todos los matrimonios. No sé, pastor, ¿usted pelea con su esposa? No, no peleamos casi mucho. Es más, no peleamos, tenemos diferencias simplemente. Pero es bueno de no culpar a nadie. Entonces, una de las cosas, ¿sabes por qué? Porque empeora las cosas. Empezamos a culparnos y luego uno sale, se raja la puerta y luego el otro se va para allá, en su cuarto. Y no es bueno eso. Tercer cosa, no dejes de caminar con Jesús. No dejes de hacerlo. Matrimonios, hombres, no dejes de hacerlo. Cuando algo esté en tu corazón, ven a Dios, ven a Jesús. He aprendido a hacer eso. He aprendido, en tantos años, he aprendido a venir al Señor. Y créame que Dios responde. Entonces, Pablo y Silas hicieron cosas maravillosas. En lugar de quejarse, manejaron sus pruebas de una manera distinta. Y ese manejo de esas pruebas provocaron una gran victoria. Vamos a leer del 25 al 26, por favor. El pastor me dio 3 horas. Llevamos media hora, ¿no? Apenas. No, ya estamos acostumbrados. feliz. Sí. 2 horas. Ahora sí. Vamos a continuar y vamos a ver cómo estos dos hombres de Dios actuaron cuando las pruebas vinieron. Es interesante. Versículo 25 al 26, por favor. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínese usted, estaban golpeados, estaban lastimados, estaban totalmente, yo imagino, adoloridos, estaban sangrando probablemente y estaban en un calabozo. Y sabe una de las cosas, en primer lugar, dice la Biblia que oraron, adoraron a Dios en medio de la prueba. Es un vistazo, mira el verso 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Hasta ahí. Pablo y Silas estaban, ¿qué? Alabando y adorando a Dios. ¿En dónde? En la cárcel, pero en medio de su prueba. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo me preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo si me hubieran golpeado, me hubieran maltratado y de repente también me echaran al calabozo? ¿Qué hubiese hecho usted? Es una buena pregunta. ¿Qué hubiese hecho usted? Porque estoy aquí, ¿verdad? Muchas veces actuamos así. Pero ¿sabes qué? Wow, ¿podrías hacer tú eso? Lo que ellos están haciendo. Déjame ser honesto contigo. Yo estuviera cantando, pero otra canción. Me imagino, distinta a lo que ellos estaban cantando. Ellos estaban en medio de un dolor tremendo, en medio de una lucha tremenda. Y en vez, ellos decidieron, en vez de enfocarse en su dolor, decidieron cantar a Dios. Decidieron ir a quien todo lo puede, a quien todo. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a hacer, pero sabían que Dios iba a hacer algo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces cuando aprendemos en la paciencia, jóvenes, me da gusto verlos aquí porque es maravilloso cuando aprendemos a hacer a temprana edad.
y podemos hacer estas cosas, ¿sabes qué? Dios nos bendice. Ahora, es la pregunta que siempre hago. ¿Qué hace usted? ¿Qué cantaría usted? ¿Cuál sería su canto en las luchas y las tribulaciones? Para ser honesto, cuando estaba escribiendo eso, dije, ¿sabes qué? Sí, Señor, perdóname. Porque sabemos que ese tipo de oración muchas veces, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu corazón? Es bien importante esto. ¿Qué sale? ¿Qué piensas cuando estás pasando por esa situación? En medio de tu dolor, ¿qué haces? Ellos decidieron alabar a Dios. Ellos decidieron cantar a Dios alabanza. Ahora, no se sentían bien estar ahí. Como algunos de nosotros no nos sentimos bien estar en esas luchas y en esas pruebas. Pero ellos hicieron una buena decisión. No era divertido estar ahí, pero la decisión que ellos hicieron es de bendecir y alabar a Dios. ¿Cuál es la decisión que usted hace en su vida? Esa pregunta me la hago muchas veces. ¿Sabes? Ellos escogieron bendecir a Dios, alabar a Dios y miraron una gran victoria espiritual. Cuando nosotros decidimos en nuestro corazón alabar a Dios en nuestras pruebas, vamos a ver una gran victoria espiritual. Y muchas veces vamos a decir, te dije, mija, te dije, mijo, era victoria para nosotros cuando decidimos nosotros a ir a Dios. Y muchos de ustedes están aquí, probablemente, pasando por situaciones difíciles. Muchas veces muchas de ustedes están aquí pasando por tribulaciones. Yo les digo en esta tarde, decidan adorar a Dios, decidan ir a Dios. Si hay matrimonios que tengan situaciones difíciles, decidan ir a Dios, pero también pongan por aplicar esta palabra. Es maravilloso, hermanos, en verdad, cuando vamos a Dios y Dios nos responde cuando estamos pasando por tribulaciones y prueba. Entonces, nos da un gran ejemplo aquí la Biblia acerca de estos hombres, lo que debemos hacer en nosotros en nuestras pruebas. Y en sus acciones vamos a mirar 3 maneras cómo debes de responder tú en medio de esas tribulaciones y en medio de esas pruebas. 3 maneras lo que debemos hacer, cómo debemos de responder. Ahí están sus pantallas. En primer lugar, ora. Es lo que debemos de hacer. Ora, hermanos. Ven a Dios. Decide venir a Dios en medio de esas tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Amén. Es maravilloso venir a Dios. Y la segunda es, alaba a Dios como estos hombres. Muchas veces cuando uno está enojado, uno está molesto, muchas veces cuando pones alabanzas, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando pones alabanzas, empieza a adorar a Dios y eso se va. Empieza a bendecir a Dios y dice, Señor, yo te bendigo. Tú conoces mi corazón, yo dejo esto en tus manos y yo te doy gracias, papá, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y empezamos a ver las cosas de una forma distinta. Y en vez de hacer un pleito, alabamos a Dios mejor. Y luego dice la tercera, cree. Tienes que alabar, tienes que orar, tienes que alabar y tienes que creer con todo tu corazón. La oración y la alabanza y el creer son 3 cosas bien importantes para un cristiano. Son armas poderosas cuando nosotros hacemos estas cosas. Y luego, ¿sabes qué es lo que pasa? Nos elevamos por encima del problema. Nos elevamos por encima de las tribulaciones. Y empezamos a adorar a Dios y empezamos a mirar las cosas hacia abajo. Una vez nosotros hacíamos casas en Estados Unidos y siempre que nos traían un montón de arena, mirábamos en los andamios y miras hacia abajo, o en el avión, cuando vienes en el avión, miras hacia abajo, las cosas se miran chicas, bien chicas. Bueno, cuando oramos, nosotros empezamos a ver las cosas así. Decimos, Señor, gracias, porque sí está el problema ahí, hay que hacer algo por el problema, pero ¿sabes qué? Vamos a adorar a Dios de la manera de que podamos nosotros tener paz en nuestro corazón y adorar a Dios con todo nuestro corazón. La prueba y la oración y la alabanza pueden convertir tu prueba en una gran victoria en sus vidas. Y esto no es fácil de hacer. Hay muchas tribulaciones,
Hay muchas pruebas en nuestros caminos, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Hay bastantes cosas, pero ¿sabes qué? En medio de esa situación tenemos que creer en Dios. Tenemos que alabar a Dios. Y vamos a mirar cómo Pablo y Silas alaban a Dios. Vamos a leer verso 26, hermano, por favor. Fíjense, después de que ellos estaban haciendo eso, fíjense lo que pasó. Fíjense realmente lo que Dios hizo con ellos. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! O sea, ellos decidieron hacer eso. Ellos decidieron alabar a Dios y fíjense de la manera maravillosa cómo Dios responde cuando uno decide adorar a Dios. Dicen que hubo un terremoto bastante fuerte y las cadenas de los presos, las cárceles se abrió. Entonces yo estaba pensando, ¿no?, que cuando estos dos hombres estaban alabando a Dios, estaban bendiciendo a Dios, yo creo que Dios empezó a alabar con ellos, ¿no? Y empezó a hacerle Dios así, igual que ellos, ¿no? A lo mejor. Y yo creo que se le pasó la mano y ¡pum! Por eso a lo mejor no pasó así, ¿no? Pero yo me imaginé de esa manera. Entonces, pero Dios respondió. Dios respondió a la manera de cómo ellos actuaron. Entonces, hay lecciones importantes aquí para nosotros. No sé si ustedes la pueden mirar, pero cuando nosotros clamamos a Dios, Dios escucha nuestra oración. Dios está atento a nuestra oración. Cuando cantas alabanzas a Jesús, Jesús es bendecido. Cuando alabamos a Dios, Dios y Él viene en medio de nuestras pruebas. Él viene en medio de nuestra situación, en medio de todas esas cosas, y Dios hace algo maravilloso. Fíjense lo que hace con el rey David. Hermano, Salmo 3:4, por favor. Con mi voz aclamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y fíjense lo que dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Dios nos responde. Dios responde nuestra oración. El Salmo 31:22 está ahí. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amén. Decía yo en mi premura. Fíjese que volviendo a nuestro tema, estos dos hombres habían permanecido en la cárcel, aún de haber sido liberados, aún de que se habían caído las cadenas de sus manos, habían permanecido en la cárcel. Y vamos a mirar cómo termina esta historia acerca de las pruebas de estos dos hombres. Vamos a leer del 29 al 33, por favor, juntos. El 29. Entonces él pidió luz y se precipitó dentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Wow, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso podemos mirar eso. El carcelero había pensado que todos habían escapado. Y en esos tiempos la ley romana decía que si un preso se le escapaba al carcelero, él tenía que dar su vida por el preso que se había escapado. Pero todos ellos permanecieron ahí, a pesar de que Dios había abierto la cárcel, a pesar de que las cadenas habían caído de sus manos. Pero aquí hay un par de cosas que podemos nosotros aprender. Los presos se quedaron ahí. ¿Saben por qué? Porque ellos escucharon a Pablo y a Silas cantar a Dios, cómo ellos enfrentaron su situación. Y una de sus situaciones, en sus pruebas, y una de las situaciones que nosotros podemos aprender aquí es que a nosotros las personas nos están viendo. Así como esos hombres estaban mirando a Pablo y a Silas, las personas nos están viendo en nuestras pruebas, en nuestras luchas y pruebas. Conozco hombres que han pasado por situaciones difíciles
y parecen como que si no están pasando nada. Y tú los miras y dices, wow, se murió un hijo. Y dices tú, pero pues será de fierro. No, no, ellos confían en Dios. La gente nos mira. La gente, y una vez una señora me siguió y me dijo, es que quiero mirarlo cómo actúa, a ver si es cierto con lo que está usted diciendo. Nos están mirando. ¿No han oído ustedes cuando dicen, uy, eso que eres cristiano? ¿Verdad que sí? Nos observan. Bueno, eso es la razón de que estos presos permanecieron en la cárcel. Porque miraron cómo estos hombres decidieron hacer en medio de sus pruebas, la forma que manejaron sus situaciones. Y nosotros como cristianos queremos manejar las pruebas de una mejor manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda lección que podemos aprender aquí es que Dios siempre es capaz de sacar algo bueno de tus situaciones, de tu problema. Dios siempre es capaz de hacer algo maravilloso en medio de tu situación. Mire Romanos 8:28 para terminar, porque vamos a comer pastel ahora. Yo fui con el pastor, es de 3 leches, pastor. Oh, riquísimo. Entonces vamos a festejar este año que Dios les ha dado aquí. Romanos 8:28, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow, qué maravilloso podemos ver eso, ¿no? Dios usa nuestras pruebas, Dios usa nuestras y todas esas cosas. Algo bueno va a salir de eso. ¿A cuántos les ha pasado así? Algo bueno sale de las tribulaciones. Algo bueno. Y una de las cosas es de que maduras más. Empezamos a madurar en medio de las tribulaciones. Fíjese lo que dice en el 29 y 30. Pero otra vez, hermano, léelo, por favor. En el verso 29 y 30 de Hechos. Ok. 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se imagina usted? Después de que este hombre miró a estos dos hombres, cómo actuaron, vinieron a él y luego le hacen una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más maravillosa que uno pueda, o la pregunta más maravillosa que uno pueda contestar. Hace 22 años alguien vino a mí y me dijo, venía destrozado, llegué a la iglesia destrozado con mi esposa. Veníamos de una vida llena de pleitos, llena de muchísimas cosas. Y cuando a mí me hicieron esa pregunta nunca la había escuchado en mi vida. Cuando el pastor dijo, es la mejor pregunta de tu vida que vas a contestar, porque esto decide dónde vas a ir, dónde vas a estar, separado del Señor o con el Señor. Y sabes que ahí vi mi vida. Entonces este hombre pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero todo esto aconteció porque miró a alguien responder de una manera distinta. Todo eso sucedió porque miraron a estos dos hombres cómo actuaron. Por eso le digo, las personas nos miran. Lo primero que hace Pablo, no le dice aquí, sé bueno, para nada. Ser bueno no nos lleva a ningún lado. No es suficiente ser bueno para ir al cielo. ¿Sabes qué sería? Tendríamos que ser perfectos. Pero nadie de nosotros alcanza perfección. Pablo no le dijo así. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la clave. Tienes que venir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes aquí han venido al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros venimos al Señor muchas veces cansados, como el pastor me preguntaba, me decía, me contaba mucha de su historia, y llegamos destrozados? Muchos llegan bien, pero son pecadores, somos pecadores de todos modos. Tenemos una vida de pecado, pero ¿sabes qué? Muchas veces llegamos destrozados. Y es cuando levantamos nuestras manos. Y es cuando decimos, ya Señor, me rindo, aquí está mi vida. Y fue lo primero que podemos hacer. Porque ¿sabes qué? Nuestras vidas estaban destrozadas. ¿Cuántas vidas destrozadas habían aquí igual que la mía?
Todos estábamos así en un momento. Probablemente unos más que otros, pero todos estábamos así. Pero Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes que poner tu fe en Jesús. Tienes que creer en Jesús para salvación. Este carcelero no tenía que limpiar su vida. Muchas personas dicen, es que mi vida está un poco mal, pero luego voy a la iglesia. No. ¿Cuántos de nosotros? Yo llegué a la iglesia así. Llegamos mal a la iglesia. Y ese mismo día nosotros levantamos nuestras manos a Dios y le decimos, sí Señor, aquí están nuestras vidas. Nunca pensé estar enfrente de las personas. Nunca pensé ser un ministro de Dios. Nunca pensé eso. Al contrario, rechazaba a las personas. Pero cuando vinieron esas pruebas a mi vida, entonces fue cuando esas pruebas, esas situaciones me hicieron levantar a mis manos al Señor y decirle, Señor, yo me rindo. Yo no puedo solo. Jamás me imaginé estar aquí en Alamitos. Y es maravilloso estar aquí desde Tijuana. Es precioso poder conocerles, poder mirar cómo alaban a Dios ustedes en medio de aquí, de todo esto maravilloso, porque en cuanto, yo soy de rancho también, pero hace muchos años salí de Acapulco para San Diego y tardé muchos años en San Diego y ahora estamos sirviendo aquí en Tijuana para Dios, pero eso es exactamente lo que pasó aquí. Ese carcelero se convirtió porque miró a estos hombres hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, Pablo y Silas terminaron eso de una manera maravillosa. Ellos hicieron algo maravilloso. Y la gente, ¿y sabes qué? Y no solamente se salvó este hombre, sino que dice la Biblia que también todos los de su casa. Qué maravilloso, ¿no? Es nosotros poder y servir a un Dios maravilloso, las personas que nos están mirando. Y si usted está aquí y de todos modos tiene luchas y tiene pruebas, siga adelante. Empiece una vez más. Empecemos una vez más. Empecemos y venga a Dios y adore a Dios y reconcíliese con Dios. Practiquen en su casa. Practiquemos en nuestras casas qué es lo que debemos de hacer, de venir al Señor. Cuando ellos estaban sufriendo, estos hombres decidieron adorar a Dios. Que en medio de nuestras pruebas, nosotros podamos venir y alabar a Dios con todo nuestro corazón. Esta fue nuestra enseñanza de esta preciosa tarde. Yo no tardo mucho, solamente 40 minutos. No sé cuánto tarda el pastor, pero ¿cuánto? 40 minutos. Quiero animarte en esta tarde, quiero animarte en verdad, que esta enseñanza te la lleves en tu corazón. Estos hombres iban a la oración, esta niña los iba siguiendo, la gente se enojó, los pusieron en la cárcel. En la cárcel estos hombres estaban adoloridos, estaban maltratados, y en medio de esa situación ellos decidieron alabar y bendecir al Señor. Cuando ellos hacen eso, Dios responde abriendo la cárcel, quitando las cadenas de los presos. Y no solamente eso, sino que personas fueron salvas. Cuando usted venga aquí a esta iglesia, invite al vecino, invite a la vecina, traigas a la persona, invítele y dígale, ¿sabes qué? Dale tu testimonio, dile lo que Dios ha hecho en tu vida y tráete a esa persona. Tráiganse 2, 3 personas y díganle, ¿sabes qué? Aquí alabamos a Dios. Y bendecimos a Dios. Y cuando bendecimos a Dios, probablemente no se van a ir las pruebas. Probablemente no te mentimos, pero ¿sabes qué? Lo que sí podemos decirte que puedas encontrar paz. Esa paz, ese gozo que da el Señor. Así que yo les animo, por favor, que ya nosotros somos salvos, pero vaya por aquellas personas. Que este lugar a la siguiente vez que nosotros vengamos ¿qué hoy es abril? Que vengamos en abril, porque venimos a una conferencia aquí a Hermosillo, nosotros podamos mirar este lugar lleno. Nosotros podamos mirar este lugar y poderlos mirar a ustedes que digan, wow, qué lugar tan lleno. Pero hagan eso, vayan por las personas, llévense un folleto, o yo no sé qué puedan hacer, pero platiquen a las personas del Dios que nosotros tenemos y que este lugar sea lleno, porque la salvación no únicamente es para nosotros. Dios quiere salvar a tu vecino.
Dios quiere salvar a tu familia. Dios quiere salvar a nuestros amigos en el trabajo donde usted trabaja, el albañil, en lo que usted hace, en escuela, jóvenes. Dios quiere salvar a todos esos que están a nuestro alrededor. En verdad les animo con todo mi corazón. Den esa invitación para que esa persona se pueda salvar. ¿Sabes? Cuando usted llegue al cielo, que allá los voy a mirar, si tú le hablas a una sola persona y esa persona viene a la iglesia y tú dices, ¿sabes qué? Wow, pues ya esa persona se salvó. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Esa persona le va a hablar a otra persona y esa persona le va a hablar a otra persona. Entonces cuando tú llegues al cielo va a decir Dios, mira lo que hiciste por esta persona. No solamente fue una persona, sino que fueron todas estas personas. Gracias por esa valentía que tuviste de traer a esas personas. Nosotros como pastores a veces sufrimos porque a veces vamos por las personas y las personas no están. También yo lo he, pastor. Pero es nuestro deseo, es nuestro corazón, es el amor que Dios pone en nosotros. Porque, ¿qué tiene Él que ver aquí como ciudadano americano? Y lo digo de esta manera. Tener esa pasión por los mexicanos es algo lindo. Es algo de decidir, gracias Señor por mi pastor, porque Dios lo puso aquí y vine a hablarnos la palabra a los mexicanos, pudiendo estar allá en Vegas o Hawái. Y me impresiona esto porque lo puedo mirar y digo yo, wow, anoche que llegué, y a la hermana también, pudiendo estar en Hawái. Pero ¿sabes qué? El amor que ha derramado Jesús en sus corazones por ustedes. Así que apóyenlo con todo su corazón. Apoyen al pastor y a la esposa del pastor. Y ¿sabes qué? Y vaya por esas personas. Que ustedes se puedan multiplicar invitando. El 75% de las estadísticas dicen que cuando alguien va por esa persona, viene. Cuando usamos folletos, casi no vienen. Cuando usamos carnes asadas, sí vienen. Pero a comer nada más y luego ya después no vienen. Lo hemos hecho nosotros. Que el amor del Señor ponga carga sobre esas. Yo sé que, mire esas sillas, están vacías. Esas sillas de aquí enfrente puede ser alguno de sus familiares, puede ser alguno de sus amigos. Vayamos, dijo Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que esta es nuestra Judea, la que estamos aquí. La siguiente vez yo quiero verlos como están ahorita. Me impactaron en verdad. En verdad que me impactaron, y se lo digo con todo mi corazón, cómo alaban a Dios. Y no necesitan músicos. Aquí con el YouTube. Es maravilloso. A mí se me salieron mis lágrimas. Cuando verlos alabar a ustedes, y yo empecé a alabar a Dios también. Y es maravilloso. Así que les dejo eso en mi corazón. Tienen un gran hombre, un gran pastor. Y sabes qué, apóyenle. Vayan por esas personas. Que el siguiente domingo aquí haya personas nuevas. Aquí haya personas que profesen fe. Amén. A ver, y ahora, miren lo bueno. Vino un hombre de noche a Jesús en San Juan 3:3 y le preguntó que cómo podía ir al cielo. Jesús no le dijo, sé bueno, porque ser bueno no nos lleva al cielo. Jesús no le dijo, sé religioso, porque ser religioso no nos lleva al cielo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Pero qué es nacer de nuevo? ¿Acaso me meteré otra vez al vientre de mi madre para nacer de nuevo? No. Nacer de nuevo es hacer dos cosas. Arrepentirte de todos tus pecados y poner toda tu confianza en Dios. Si tú no has hecho esto, no eres cristiano, perdóname, pero no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es hacer dos cosas, como le digo. Arrepentirte de todos tus pecados y poner toda tu fe en Jesús. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero profesar fe? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo no he hecho esto en mi vida? Lo he hecho. He venido muchas veces a la iglesia, pero no lo he hecho. En la iglesia de nosotros llegan personas así, que están por meses ahí y nunca han levantado su mano. Y nunca han hecho esa profesión de fe. Y luego me llegan y me dicen, pastor, pero si yo ya tengo 3 meses aquí, pero no he levantado mi mano, no he hecho esa profesión de fe. Le digo, hoy es tu momento. Dios quiere salvarte. Hoy es el día de salvación.
¿Habrá alguien aquí que diga, yo no he hecho esa profesión de fe? Yo quiero hacer esa profesión de fe. ¿Todos somos salvos? Amén. Amén. Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tan bueno y tan maravilloso. Gracias por este mensaje de tu palabra donde podemos nosotros aprendimos acerca de cómo manejar nuestras pruebas, de qué hacer en nuestras pruebas. Señor, que podemos alabarte y bendecirte en medio de la situación. Padre, gracias por mis hermanos. Bendícelos. Si alguien de ellos esté pasando por alguna situación económica, moral, o yo no sé, papá, tú conoces los corazones, bendíceles. Y gracias te doy por haberme traído a este lugar tan maravilloso que he aprendido yo más que ellos. Gracias por el pastor Robert. Bendícele en gran manera. Y gracias por este ministerio tan hermoso, Señor, que tiene aquí en este lugar. Bendice a su esposa. Señor, y gracias por todo lo que tú vas a hacer aquí. Gracias por mis hermanos. Ponen en sus corazones ese deseo de traer a esas personas, de invitar a esas personas, para que lo que hacemos aquí también las demás personas puedan alabarte, Señor, con todo su corazón. Te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús también te doy gracias por este año que tienen. Gracias porque tú los has colmado de bendiciones. Yo sé que a lo mejor empezaron con 1, empezaron con 2, pero tú has traído más personas y tú serás añadiendo más personas, papá. En el nombre de Jesús decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.